Muy buenas tardes, profesor y compañeros. Nuestro grupo de laboratorio, el grupo 2, conformado por Shirley Cambronero, Eduardo Mora, Daniel Rodríguez y mi persona, vamos a hablar sobre la farmacocinética no lineal. Para empezar, la farmacocinética lineal es el incremento del área bajo la curva de concentración plasmática que se deriva en función del tiempo con la dosis. Por otro lado, la farmacocinética no lineal corresponde a la sustancia o el fármaco que tiene una actividad farmacológica no lineal cuando uno o más de sus parámetros farmacocinéticos se van a ver modificados con la dosis administrada o con el tiempo. Existen diferentes causas que provocan la no linealidad. Estas están relacionadas con el proceso de absorción y el efecto del primer paso que se atribuye a esa no linealidad, entre los cuales se encuentran la saturación del sistema de transporte activo, que es el responsable de la absorción del fármaco a nivel intestinal, la modificación del flujo sanguíneo intestinal, que es capaz de influir sobre la velocidad de absorción del principio activo, la saturación del sistema enzimático intestinal y hepático, que son los responsables del efecto del primer paso. Y por último, la baja solubilidad del fármaco a partir de la forma farmacéutica administrada, la cual da lugar a la disminución de la fracción disuelta de fármaco a medida que aumenta la dosis. En relación a lo que es el proceso de distribución del fármaco, existen causas que podrían dar lugar a que este fármaco presente una cinética no lineal, en las cuales de ellas sería la saturación de la fijación de proteínas plasmáticas, la saturación de la fijación a nivel tisular y la saturación de un sistema de transporte. El proceso de excreción renal y biliar es muy importante tener en cuenta que este es el responsable de que el fármaco presente una cinética no lineal. A ello vamos a mencionar aspectos muy importantes, el cual sería la saturación del proceso de secreción activa del fármaco a nivel tisular, la saturación de la reabsorción tubular activa, la saturación del mecanismo de excreción biliar por transporte activo, la modificación del volumen urinario en el tiempo por efecto de la dosis, la saturación de la fijación a las proteínas plasmáticas con el aumento de la filtración glomerular renal de una fracción libre del fármaco, y además de la modificación del pH urinario bajo la influencia de cantidades decrecientes del fármaco y sus metabolitos. Otra parte serían los cambios del metabolismo, los cuales se mencionan 4 causas más frecuentes de los fármacos que presenten una cinética no lineal, los cuales serían el fenómeno de la autoinducción enzimática en el tiempo, la inhibición enzimática, la saturación de la fijación de proteínas plasmáticas y la saturación de un sistema enzimático al incrementarse la dosis administrada. Buenos días, profesor y compañeros. Vemos que para la identificación de la cinética no lineal se caracteriza porque una porción del fármaco en los diferentes órganos y tejidos no se mantiene constante a la dosis administrada. También porque la saturación en la fijación de las proteínas plasmáticas y la fracción del fármaco libre circulante aumenta con la concentración plasmática. Se dice que es dosis dependiente debido a modificaciones en la excreción renal. Estas modificaciones dan lugar a los cambios en el aclaramiento renal del fármaco y a la absorción debido a que un aumento de la dosis hace que disminuya la constante de absorción y en consecuencia disminuye la biodisponibilidad del fármaco y el área de abajo de la curva no se mantiene constante. Bueno, se dice que la cinética no lineal es dosis independiente debido a fenómenos por saturación del proceso de reabsorción tubular, ya que cuando hay un aumento del aclaramiento renal por el aumento de la concentración plasmática o una saturación de los mecanismos de secreción tubular, o cuando hay un descenso del aclaramiento renal por incremento de la concentración plasmática. El metabolismo de capacidad limitada, estos procesos de los fármacos que se eliminan del organismo por biotransformación o metabolismo se llevan a cabo por sistemas enzimáticos de capacidad limitada. Este fenómeno de saturación puede ser expresado a través de la ecuación de Michaelis-Menten que tenemos a continuación, donde Vmax es la velocidad máxima de biotransformación, Km es la constante de Michaelis-Menten y C es la concentración plasmática del fármaco.
Para los cálculos de los parámetros de Michaelis-Menten, bueno, esta es una curva de concentración versus tiempo y esta se da en la fase posterior a la absorción y a la distribución del fármaco y nos permite estimar los valores aparentes in vivo de los parámetros de la constante de Michaelis-Menten y la velocidad máxima de biotransformación. Estos parámetros nos establecen la velocidad del cambio de la concentración desde un tiempo de muestra, es decir, un delta C entre un delta T, expresión que nos la da Lineberg en la siguiente expresión. Además de lo que menciona mi compañero, la integración de la concentración establece que el tiempo en el cual la concentración inicial disminuye a un valor determinado, por lo cual va a ser útil en casos de intoxicaciones, en donde requerimos que el tiempo necesario para que los niveles del fármaco comiencen a descender. Por otra parte, la excreción renal dependiente de la concentración. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se da la secreción y reabsorción de activos, estos van a contribuir en el proceso de excreción renal del fármaco, lo que va a dar lugar a que el aclaramiento renal varíe con la concentración plasmática del fármaco. Además, un fármaco no unido a proteínas plasmáticas, cuando se elimina solo por filtración glomerular, va a presentar un aclaramiento renal constante. Por otra parte, el aclaramiento renal también puede depender de la concentración. Cuando el fármaco produce cambios en el pH y su reabsorción tubular, entonces vamos a decir que es pH dependiente. Además de lo mencionado, nos quedamos con este análisis en donde la filtración glomerular y la reabsorción tubular son procesos pasivos cuya velocidad es directamente proporcional a la concentración plasmática del principio activo. Las implicaciones terapéuticas de la cinética no lineal. En este caso se evalúa de la constante de eliminación, el volumen de distribución y la fracción de principio activo eliminado en forma inalterada. Puede estar falseada si no tiene en cuenta la presencia de la no linealidad. Cuando se da la saturación de los lugares de unión a proteínas plasmáticas, como ocurre en el caso del ácido valproico, tienen que considerarse el aumento de la fracción libre de principio activo. Esto generará como consecuencia la intensidad del efecto farmacológico. También la cinética tiempo dependiente, generalmente atribuida a un fenómeno de autoinducción o provocada por el descenso de algún proceso fisiológico, va a condicionar la cinética de disposición del fármaco. Muchas gracias.